todos y cada uno de ustedes. Hoy, por la gracia de Dios, realmente estamos acá en la casa de Dios para alabarle y glorificarle. Hoy realmente finalizando el día, ¿verdad? Hemos sido bendecidos con una hermosa lluvia. Agradezcamos a Dios, de verdad que Él nos ama. Por eso sabe lo que necesitamos. Necesitamos una hermosa lluvia, tenemos una hermosa lluvia. Por eso hoy realmente le vamos a glorificar y le vamos a alabar y vamos a preparar el corazón para escuchar la palabra de Él y realmente sea nuestra fortaleza durante toda lo que resta de la noche y de la misma forma mañana, muy temprano y todo el día, ¿verdad? Porque gracias a la misericordia de Dios es que podemos avanzar. Vamos a alabar entonces esta noche, en esta oportunidad, la alabanza número 81, El Señor es muy precioso. Todos los que están aquí en la casa de Dios también pueden, ¿no?, ayudarnos a cantar, a glorificar y más que todo a alabar con el corazón lleno de agradecimiento. Amén. Empezamos entonces. El Señor es muy precioso, Él es mi felicidad. Su amor no cambia nunca, suyo soy para siempre. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, Él es mi consolador. El Señor me guarda siempre, le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso. Amén. Hoy justamente con una gran bendición, esta lluvia hermosa, también queremos invitar a todos los hermanos que todavía no están acá en el culto presencial, véngase. A veces realmente vemos nuestra situación y vivimos muchas dificultades, pero por la gracia de Dios realmente nos da ese corazón y estamos aquí en su casa porque hoy es el culto de oración, hoy miércoles, ¿sí? Entonces vamos a través de la oración conectar nuestro corazón con Dios y nos va a permitir avanzar. Vamos a seguir con las alabanzas. Vamos a buscar la alabanza número 101, ¿sí? Buscamos la alabanza número 101 y vamos a cantar todos, ¿sí?, con fuerza. Necesito a Jesús. La alabanza número 101. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargo todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol, oh, endura todo
Tan solo a Jesús es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor. Con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, necesito a Jesús, decimos, ¿no? Todos los días nosotros necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos realmente de Jesús, y es por eso que de esta noche le estamos alabando y glorificando en este día miércoles. Vamos a continuar con las alabanzas, ¿sí? Vamos a cantar la número 405. Buscamos la número 405. Volveremos a encontrarnos. Amén. Volveremos a encontrarnos en el radiante cielo. No tendré más sed después de agua de vida beber. Con voz alta cantaré en el río de agua viva. Cuando el coro de los santos alabe, yo cantaré al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó, y me llenaré de gozo en la gloria del Señor, el lugar donde los santos alaben al Salvador. Allí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha de perlas. Entra a la casa de Dios. Gracias fluye de las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Sí, esta noche, ¿no? Hasta aquí con las alabanzas, preparando el corazón para decirle a Dios que estamos muy agradecidos por permitirnos un día más de vida, y en este momento es para inclinar nuestro rostro y decirle a través de la oración lo siguiente.
Padre, esta noche queremos agradecerte, primero porque realmente tú nos has traído hasta tu casa para alabarte y glorificarte, Padre. Padre, de verdad, nosotros para estar en tu casa no somos nadie, Padre, pero tú por tu misericordia nos das el corazón, Padre, para estar acá presente. Hoy de verdad estamos muy agradecidos para poder, más que todo, decirte, Padre amado, que aquí estamos para alabarte y glorificarte en esta oportunidad, Padre querido. Padre, esta noche también prepara nuestro corazón en este día miércoles, día de oración, que todos los hermanos continúen llegando, Padre, para que justamente escuchen tu palabra, esa palabra que nos da fuerza, valentía para poder avanzar justamente en esta noche más que todo. Te dejamos todo en tus manos, orando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También queremos conocer cómo Dios está trabajando en su vida de todos y cada uno de ustedes que vienen y participan cada día del culto, día miércoles, día domingo, también estos días de oración, también los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Queremos conocer de cerca cómo es que Dios ha cambiado la vida de todos y cada una de las personas que han llegado esta noche, y es momento de darle la palabra en el espacio del testimonio, ¿sí? Invitamos entonces a los hermanos, a las hermanas que deseen pasar a testificar, pueden hacerlo, para que juntos también podamos conocer cómo Dios está trabajando grandemente en su vida. Amén. Sí, invitamos entonces a los hermanos esta noche para que pueda pasar a testificar y contar la obra de Dios en su vida. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén entonces para que puedan pasar? Sí, este tiempo nos permite, ¿no?, reunirnos en casa de Dios para alabarle, glorificarle, y algo más importante, una bendición hermosa finalizando el día, ¿no? Para muchos ha sido un obstáculo la lluvia, tal vez para poder llegar, tal vez para trasladarse de un lugar a otro, pero realmente si vemos es una gran bendición de Dios, ¿sí? Hoy teníamos un sol radiante en horas de la tarde y mire usted cómo rápido cambia, ¿no?, el clima, y está lloviendo, pero eso es una gracia también que recibimos por parte de Dios, ¿sí? Invitamos entonces, anímense para poder pasar, poder testificar, poder contar la obra viva de Dios, porque justamente alabamos y glorificamos a un Dios vivo, un Dios que trabaja en nuestra vida. ¿O no trabaja Dios en su vida de ustedes? Sí, trabaja muy grandemente, ¿no? Entonces, ese trabajo que hace Dios en su vida de ustedes, eso podemos expresar, podemos abrir nuestro corazón, vaciar nuestro corazón. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que nos va a dar fuerza, valentía, mucha fe para seguir avanzando en este hermoso camino que es el Evangelio. ¿Sí? Pedimos entonces a los hermanos, sí, que puedan pasar un llamado más, ¿no?, para que puedan pasar a testificar en esta oportunidad. Amén, ¿sí? Por ahí viene un hermano que va a pasar a testificar esta noche. Amén, hermanos, buenas noches. Bueno, agradecido a Dios, ¿no? A las 7 tenemos que estar acá, ¿no? Tomamos de la ceja y la autopista totalmente trancado, ¿no? Hemos dado una vuelta al frente del matadero, nos quedamos, ¿no? Pero el día estaba todo totalmente soleando, ¿no? Nadie puede imaginarse que iba a llover así. Pero así Dios nos dirige, ¿no? Yo le agradezco a Dios, ¿no?, por la bendición que recibo. Ya no estoy en la zona sur cada viernes porque hace 3 semanas un accidente de tránsito, ¿no?, con mi movilidad.
estaba estacionado en mi puerta, ¿no? Y un taxi, no es taxi, un particular, ¿no? Impactó a mi coche, ¿no? Esa velocidad de 80 por hora. Y fuerte ese de impacto, ¿no? A la camioneta la ha botado casi 17 metros. Después de que impactó, ha rebotado el auto así, da una vuelta, justo en la puerta donde estaba el chofer. El chofer al momento ha enfriado, hermano. Al momento con el golpe nomás, ¡pac! Ahí quedó seco, ¿no? Yo estoy mirando, ¿no? El coche está viniendo así. Al frente tenía que cruzar, al frente a una casa. De ahí ha esquivado, a este lado vine. Bueno, pues directo a la camioneta le impactó, ¿no? Y estoy mirando, ¿no? ¿Qué puede hacer, no? Pues, me queda cojudo ahí mirando el coche que pasó, hermanos, ¿no? Y todavía de 7 metros sigue yendo el coche, ¿no? Había un tronco ahí, ha rebotado al tronco, ha retrocedido ahí, recién ha parado. Si no era el tronco, hubiera entrado adentro, ¿no? Eso pasó, ¿no? Ese día, y hasta hoy día no estamos arreglando nada, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? El coche que impactó había sido, pues, placa gemeleado, ¿no? Es chuto, ¿no? Entonces, con eso más peor. Y estamos esperando, el fiscal técnico ordenará al tránsito para evaluar los daños que esté hecho, y luego tránsito tiene que certificar y después de inspección pasar nuevamente al fiscal. El fiscal recién va a verificar en qué quedamos nosotros, ¿no? Por eso no estoy metiendo mano, ¿no? Y solamente estoy averiguando la tolva le llamamos atrás, ¿no? La bateíta, ¿no ve? Esa no sirve, totalmente está mal logrado, ¿no? Entonces, eso tienen que reemplazar, ¿no? Otro. Y estoy averiguando, no existe, ¿no? Todo lado en todo el alto hemos buscado, no existe ese tolvita. Entonces, yo solamente pedimos a Dios nomás, ¿no? Que Dios pueda permitir nuevamente para habilitar, ¿no? Por eso le agradezco a Dios, por algo será, ¿no? Por algo, no es así nomás esto, hermano. Yo había pensado en mi mente, tal vez algo más grave hubiera pasado, Dios me está frenando lo poco, ¿no? Muchas veces yo me paro, mirado arriba, ¿no? Esa mañana mi hija me dijo, papá, mi hijita me anda, déjamelo a las 9 menos cuarto a su escuela. Me dice, no, ya salgo y llevo a mi nietita a dejar a su escuela, vuelvo, miro abajo, le paro, miro abajo. Pero muchas veces salgo del garaje, miro arriba, paro, porque no puedo girar, no, miro arriba. Más en esa mañana he dado la vuelta, la he impactado solamente de atrás. Si era de frente, era chatarra, totalmente chatarra, pero si el coche no. Yo solamente le agradezco a Dios, ¿no? Por algo será, digo, ¿no? Y solamente les pido oración, hermanos, para que más pronto posible pueda habilitar el coche para poder trasladarme. Porque sufrimos, estamos acostumbrados a caminar en el coche, ¿no? Y ahora también, por otro lado, nos ha hecho girar. Y hay veces domingo en la mañana no hay coches de allá. Y un poco ya nos habíamos acostumbrado, hermano, en movilidad. Entonces un poco sentimos, hermano, de movilidad. Por eso yo solamente que Dios pueda trabajar en este punto, ¿no? Y el dueño esperó primera semana nada, segunda semana nada, tercera semana nada. El día lunes yo fui a Plaza Chocalla, es Plaza Morillo, se llama Chocalla Alcaldía. Ahí le encontré al dueño, ¿no? Al papá del joven que ha fallecido. Y le encontré y todavía quiere esquivarse, ¿no? El tipo medio alevoso, el chango, ¿no? Y yo le he dicho claramente, ¿no? Mira, nosotros hemos esperado pacientemente, ¿no? Educadamente hemos esperado primera semana, ya. Hemos comprendido que tenías velorio, entierro, no sé, todo eso. Pero segunda semana usted debía acercarse, nada. Tercera semana, nada, ¿no? Entonces yo tengo que buscarte a usted, señor, así le dije, ¿no? Entonces ya al final parece que comienza a pensar, ¿no? Y ha dicho, sábado vamos a hablar, hablaremos el día sábado. No sé si me está hablando seriamente o me está mamando, ¿no? Eso falta saber todavía. Solamente yo confío en Dios, mis hermanos, ¿no?
Solamente Dios puede trabajar, aunque más duro que sea el corazón de esa persona. Como Faraón también ha adormecido su corazón Dios y también ha ablandado al final su corazón, ¿no? Entonces yo solamente confío en Dios, hermanos, ¿no? Solamente, hermano, puedo clamar a Dios nomás. Muchas veces nadie se imagina qué va a pasar mañana, ¿no? Nadie sabe, hermano. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Solamente Dios, hermano, nos puede guiar, hermanos. Así, hermanos, gracias, hermanos. Dios que les bendiga. Gracias. Sí, hermanos, esta noche también vamos a presenciar y vamos a escuchar dos alabanzas, justamente por el coro, Alegría, ¿sí? Entonces los recibimos con un fuerte aplauso. Ellos van a cantar dos alabanzas: Gracias al Señor del Calvario y Soy feliz porque soy de Cristo. Los recibimos con un fuerte aplauso. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario.
Sí, esta noche, ¿no? Preparamos todo justamente y le damos la palabra en esta oportunidad al pastor Andrés Lin, con un fuerte aplauso. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, sí, está bien. Sí, buenas noches, hermanos. ¿Escucharon bien? Está avanzando coro Nueva Alegría. Sí, mucho está avanzado, ¿no? Que en el principio era muy feo. Sí, pero ahora veo, avanzó mucho, sí, avanza mucho. Depende de guía era guía. Depende de guía. ¿Cómo, en qué corazón guiando? Depende de guía, luego los miembros, ¿qué recibe? De República Dominicana, ¿sí? Empezó escuela de la música. Entonces nosotros sabemos nivel de acá, Sudamérica, ¿no? Como canta, ustedes han escuchado, ¿no? En el principio, y como un miembro de Coro Gracia enseña que va a cambiar, así pensamos. Pero llegó de un miembro de Coro Gracia, solo un miembro, como director, ¿no? Directora de Escuela de la Música en República Dominicana. Pero pasando poco tiempo, comenzó a ver los alumnos. En el principio sin guía cantaba, ¿no? Entonces todos pensaban, ¿qué pensaban? En mi casa yo canto bien, en mi casa. Comparando mi papá, mi mamá, ¿sí? Mis hermanos, soy mejor era. Y también algunos alumnos también en su colegio, comparando otro alumno, yo soy mejor, yo canto bien. Pero cuando empezó escuela escuela de la música en República Dominicana, ese directora llegó de un miembro de Coro Gracia enseñando otra manera. Entonces, los alumnos mientras piensan que yo canto bien, entonces muy difícil era aceptar enseñanza de maestra. Pero gracias a Dios, ¿no? Los alumnos, escuchando, consideraban, ¿no? Soy como una persona no canta muy bien. Luego como una esponja absorbe toda la enseñanza de esa maestra de Coro Gracia. Solo un miembro llegó. Luego pasando 1 año, 2 años, ¿qué pasó? Esa escuela escuela de República Dominicana, todo concurso de República Dominicana ganó primer lugar, todo ellos. De instrumental ganó, de canto ganó, todo primer lugar, todo ganó. No hay más que alcance, ¿no? Esa escuela. Ahí primera dama de presidente también escuchando, le gustó, invitó a esa escuela de la música de nuestra misión. Hasta primera dama, ¿no? Ahí hizo encuentro por eso, con pastor. Porque eso habló de repente. Siempre así está ¿sí? Desvía mucho, ¿sí? Usted no me ayuda, entonces nunca va a terminar el culto. Eso. Sí, coro, ¿no? Coro Nueva Alegría. Depende de guía Guía en qué corazón y transmite, ¿no? Guía. Luego los alumnos reciben, según esa enseñanza va a llegar. Maestro, por ejemplo, maestro tiene un nivel 100, alumnos 0, pero 0 no hay problema. ¿Sí? Aunque alumnos es tonta, no hay problema. Depende de quién. Guía. Guía tiene 100, alumnos 0 pero alumno todo como una esponja, absorbe todo, va a llegar. ¿En qué nivel va a llegar? 100, amén, hermanos. 100 era. Ya nuestro maestro es Jesucristo, era poderoso, amén, hermanos. Nosotros muy flojo, somos muy carnal, pero no hay problema. ¿Qué absorbe? Nuestro Maestro Jesús absorbe 100%, todo absorbe. Ustedes también, poderoso.
no se siente nada así. Eso es poderoso, así nomás yo. Ya decía absorber, recibir, recibiendo, ya igualito va a vivir. Ya hasta aquí, ya sí, introducciones. Ya entonces esa noche ya vamos a buscar, tiene el libro de Filipenses capítulo 2 esta noche. Los hermanos tiene Filipenses capítulo 2 desde versículo 1 voy a leer. ¿Ya encontraron? Libro de Filipenses capítulo 2 desde el versículo 1 voy a leer. Está Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Ya todos se encontraron? Cuando buscando en el culto buscando tal libro, entonces se nota era alguien rápido, así, ¿no? Profesional, pero alguien sigue pasando. O sea, alguien no trae la Biblia para que no se note. Mejor celular maneja, celular rápido busca, ¿cierto? Pero mucho más mejor traer, ¿qué trae? Es Biblia, muy bueno. Sí, y anteriormente nosotros hicimos como curso, ¿qué curso es? San Juan capítulo 10, así, San Juan. ¿Sí? Isaías capítulo 54, así. No pasa mucho, una vez o dos, máximo tercera vez encuentra. Ese concurso hicimos nosotros. ¿Ustedes hicieron? Ay, qué aburrido. ¿Cómo entonces jugaron en la iglesia? Usted, ya, ahora, luego, ¿qué libro? ¿Qué capítulo? Así. Entonces, como nosotros tenemos sensibilidad, varias veces leyendo, ya aquí está, así. Sí, desviamos otra vez. Sí, leer, hermanos, sí, leyendo la Biblia. ¿Ya encontraron? Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 voy a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, sin muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Hasta el versículo 11 hemos leído. Yo cuando estaba mi niñez, yo he nacido en el campo, ¿sí? Varias veces yo te expliqué, ¿no? Que muy divertido, ¿no? Cuando recordándome mi niñez, estaba muy feliz, divertido. Creo que no existe esta vida, parece, ¿sí? Entonces, mi
mi padre, mi madre era campesino, ¿no? Agricultores. Entonces, no había mucha carne, también económicamente no vivía muy bien. Entonces, la mayoría comida, Corea poco diferente, ¿no? Cultura, aquí solo sopa, ¿no? Sopa. Luego, ¿qué más come? Segundo, ¿no? Primero y segundo, ¿no? Máximo 3 platos, máximo era aquí. Pero Corea, aunque muy pobre, mínimo 3 o 5, poco más, 10 platos. Grande, no, chiquitito cada plato. Cada plato tiene condimentos, diferentes condimentos, diferente cultura, ¿no? Por eso cuando visita Corea, comida cultural, usted antes de comer va a desmayarse. Al ver mesa, ¿cierto? Desde allá hasta aquí, ¿no? Lleno de plato era. 100 platos puede ser. Exagerando poco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a comer 100 platos? No es mucho, poco a poco ahí está. Diferente comida. Entonces, cuando visita a Corea, sí o sí, debe probar, ¿no? Probar ese restaurante tradicional. Muchos platos. Pero cada plato no es igual, todo es diferente clase de comida. ¿Puede imaginarse? Creo que nunca va a imaginar esto. Este año, ¿sí? Podemos viajar, participar al campamento de Corea en el mes de julio. Entonces, aunque era poco pobre en nuestra casa, entonces como por lo menos 4 o 5 platos. Pero cada plato, todo hierba, verdura, casi la mayoría, ¿no? Hierba, como kimchi, ¿no? Han escuchado, ¿no? Kimchi, diferente estilo de kimchi, diferente kimchi, verduras, así. Sabor también picante, agridulce, todo diferente también. Muy interesante, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso coreanos, la lengua tiene esa sensibilidad. Mucho era desarrollado coreano, ¿no? Porque miles condimentos, diferentes sabor. Aquí parecido, pero otro sabor. Ay, entonces, ay, sí. ¿Por qué eso hablamos? Esta noche, ay, disculpe. Niñez, ¿cierto? Ahí está. Entonces, mi madre hizo sopa, ¿cierto? Diferentes sopas. Entonces, en el campo mucha hierba nace. Entonces, hierba arranca, luego mete en el sopa, ¿verdad? ¿No? Sopa mete. Entonces, muy rico era, rico. Entonces, después de meter esa hierba, luego hierba saca. Entonces, cuando luego sacando esa hierba ya está hervido, llevando, o así no se nota era, ¿qué sopa es? ¿De qué sopa, verdad? ¿No? Cuando aquí, ¿qué hierba es? Verdura, sí puede ser. No es verdura, sí puede ser. Yakchonga. Sí. Por eso, ¿qué verdura más mete en la sopa? Zanahoria, nabo, o también que huele aromático, ¿qué? Perejil, ¿no? Perejil también, cerdón, ¿no? Cedrones, ¿sí? Perdón. Cilantro, sí, eso. Así. Entonces, mi madre también así pone. Luego, ¿qué hace? Hirviendo, dentro de ese líquido todo se moja. Después saca, ¿sí? Ese hierba, ¿no? Verdura saca. Entonces, dentro de esa sopa no se nota, ¿no? ¿De qué sopa será? ¿Sí? Porque hierba ya sacó, ¿verdad? ¿No? ¿Me puede entender? Pero cuando, eso es perejil. Esa es sopa de perejil. Luego otro, esa es sopa de canela. ¿Sí? Aquí huele también, su sabor tiene cada uno, ¿cierto? Entonces, aunque no se nota en el principio mirando, pero cuando saborea, eso es, ¿qué es? Cilantro. Aquí ha puesto cilantro, era, ¿no? Aquí ha puesto canela, y así ya se da cuenta.
Sí, ¿cierto, hermanas? Las casadas, ¿cierto? ¿Puede entender? Ahí yo también y probaba, ¿no? En el campo, mi madre siempre hay. Entonces, cuando trajo, entonces aquí no hay verdura, hierba en el sopa, por eso no se da cuenta. Pero cuando saborea, ya se da cuenta. ¿Qué sopa es? Cilantro o canela, porque adentro, ¿cómo está? ¿Ya está? ¿Ya está mojado, puede ser? Concentrado, ya adentro concentrado. Igualito era. Igualito, cuando en nuestra misión empezamos en la iglesia, era pequeña iglesia. Entonces, como pastor, ¿sí? El pastor Oxpac predicó, uno a uno entendieron la salvación. Al entender la salvación estaba muy feliz, era muy contento, ¿sí? Porque mi persona considerando el pecador, malo era. Luego, sin saber el evangelio verdadero, luego cometiendo pecado, condenándome, sufriéndose, luego finalmente va a ir a infiernos. Pero un día así, un siervo llegó, tampoco tenía interés en nosotros, solamente disfrutando, cometiendo este mundo. Un día se acercó de nosotros, luego predicó. Una vez no entendía, otra vez venía a predicar. No podía entender, otra vez visitaba, otra vez predicando el evangelio. Ya recién, aleluya, amén. Recibimos la salvación. Al entender ese evangelio, como este mundo, ¿cómo se ve? Se veía como cielo, cielo. Paraíso era, paraíso. Estaba muy feliz. Aunque no cambió nada, ¿verdad? ¿No? Igualito que soy campesino. Mi padre, madre, sí, también económicamente igual, pero mi corazón ya diferente era. Estaba muy contento, feliz. ¿Por qué estábamos felices? Porque ahora soy salvo. Luego ya no voy a ir al infierno. ¿A dónde va a ir? Voy a ir al cielo. Era. ¿Sí? Aún pobre, cuando muere en este mundo, ¿a dónde va? Voy a ir al cielo. Era. Estaba muy feliz. Llegaba mucha paz. Entonces ahí, después de recibir la salvación, como hacia ese pastor, ese siervo de Dios que me ha compartido, ¿no? Es el evangelio. También igualito estaba muy agradecido. Sí, abriendo mi corazón hacia la iglesia, hacia el siervo, luego, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué desea? ¿A usted no recibieron la salvación? Después de recibir la salvación, ¿cómo estaba? ¿Ah, solo feliz? ¿Solo feliz? ¿Feliz así nomás era? No, hacia iglesia, hacia este siervo que me predicó, ¿sí? Mi corazón abre. Luego desea, ¿qué desea? Todos los días quiere ir a la iglesia. ¿Algo necesita iglesia? ¿Algo iglesia necesita? ¿Algo? También, ya ese siervo que me predicó, ¿dónde está ese siervo, cierto? Llamando, ¿dónde está, pastor? ¿Dónde está, diácono? Sí, luego quiere llamar, ¿cierto? Llamando, quiere conversar, luego algo quiere expresar. No es así. ¿Usted así era? Sí. En la misión empezamos cuando así nosotros. Por eso cuando recibió la salvación, no sabíamos. ¿Cuándo va a ir a la iglesia? No sabíamos. Entonces ese pastor que me predicó, me ha enseñado la salvación. Escuche, ¿cuándo voy a ir a la iglesia? Porque no sé. ¿Cuándo tiene que venir? Lunes hay culto, martes hay reuniones, miércoles culto oración, jueves esto, viernes esto, sábado esto, domingo esto. Sí, está bien, sí, está bien, hay culto, tengo que ir, ¿cierto? Hay reunión, voy a ir, sí, claro. Entonces, hablando todo lo que dice ese pastor o sea diácono hermano, todo escucha, ¿sí? Sí, está bien. Nosotros casi todos los días y llegamos a la iglesia. Si hay mi estudio algo
está ahí muy urgente, entonces ya no podía, ¿no? Pero normalmente venía, conversaba, escuchaba, participaba en las reuniones. Luego en la iglesia, llegando, ¿qué hace? ¿Limpiando? Sí, nosotros también, ¿sí? Iglesia limpia, entonces juntos. Ah, yo también puedo hacer, sí, claro, sí, juntos limpiaba. Mientras limpiando, no solamente limpiar, ¿qué hace? ¿A usted quién es? Ah, soy Andrés Limes. Ah, ¿usted cuándo recibió la salvación? Sí, yo así recibí la salvación. Qué gracias, hermano. ¿Usted cómo recibió la salvación? Ah, yo era borracho, es terrible. No veo así usted. Ah, ¿verdad? No, por la gracia de Dios. Entre dos, y conversando. Luego te explicando, mientras te explicando, aunque primera vez se encontró en la iglesia, como amigo era amigo. ¿Sí? Así conversamos. Luego más se sintieron, ¿no? Sintieron más feliz. Ya, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo sí, Dios cambió a usted? Luego querían pedir más. Luego viniendo a la iglesia, siempre también pastor, ¿qué hace? Pastor, ¿qué hace cuando viene a la iglesia? Reuniones, explicando, alabando, luego predicar. Predicando, escuchando, ¿cómo escucha? Escucha muy bien, ¿cierto? Sí, como ese siervo me predicó. Escuchando, luego, ¿qué hace? Cuando después de recibir la salvación, ¿no? Ya soy salvo ahora, yo puedo entrar al cielo. Luego, ¿qué surge primeramente en sus corazones? No surge nada. ¿Qué surge? ¿Qué desea? Sí, primero mi familia ya. Familia. Mi familia no sabe cuando muere a dónde va. ¿A dónde va? Infierno. Entonces no. Por eso nace mucho, ¿no? Primero mi familia tiene que escuchar. Para escuchar, entonces tengo que escuchar atentamente. Escuchar luego, ¿qué quiere hacer? Predicar, ¿cierto, no? Por eso en el culto atentamente escucha. Luego escuchando una vez, dos veces, varias veces escuchando, en el culto también memoriza. ¿Qué memoriza? Igualito que pastor era, igualito que pastor. Pastor así, ya somos. Entonces nosotros también, igualito, ya, así. Sí hablaba. Luego también, todo también igualito era. No es normal, ¿cierto? Pastor, ¿cómo predica? Ya triunfamos por el nombre de Cristo. Entonces los hermanos también, igualito era. Triunfamos por el nombre del Señor Jesucristo. Luego los hermanos también, igualito. Para que imitador. Un tiempo, pastor Oxpac, ¿cierto? Cabello es blanco era. Entonces todo quería copiar nosotros. Todo quería copiar. Hasta forma de hablar. Ya hablando fuerte. Luego también cómo habla, ¿sí? Su tono. Todo quería, ¿sí? Absorber nosotros. Porque nosotros consideramos el siervo de Dios. Ese siervo de Dios recibiendo corazón de Dios nos transmitió. Ahí recibimos la gracia. Entonces, como todo lo que hace iglesia, todo lo que hace siervos, todo lo que hace pastores, nosotros teníamos un corazón muy abierto. Todo recibimos. Confiamos, todo confiamos. Como todo, una esponja, todo recibimos. Luego, pastor, tal ejemplo habla, nosotros igualito hablaba. Si hay todo, 100%, todo nosotros aprendimos, absorbimos, ¿no? Luego, mientras predicando, sentimos muy feliz, contento era. Ya, sí, aunque nada es, soy nada. Pero como después de recibir la salvación en la iglesia a través del siervo, ya aprendimos. No sabíamos cómo va a orar en el principio. ¿Usted recuerda? Después de orar, ¿cómo oraron, sabe? ¿No sabe?
¿Usted cómo oraron? Usted era profesional, ¿no? Y automáticamente salía muy bien. No salía muy bien, tenía mucho miedo, ¿no? Vergüenza. Por eso, ora está bien, hermano, no se preocupe, lo que quiere hacer no hay problema. Así, Dios Padre, amén. Y así ya terminamos. Entonces esperando, terminó rápido, hermano. Sí, eso todo quiere hablar. Sí, olvidé y se olvidó. ¿Por qué se ríen? ¿No era así ustedes? Sí. Y recordando a ustedes también, así era. Así. Entonces, ¿qué voy a orar? Entonces, explicaba. Gracias a Dios. Ay, soy nada, recibimos la salvación. Entonces, en la iglesia, todos nosotros aprendimos. Recibimos, sin filtro, ¿puede decir? Sin filtro, 100% todo era, ¿sí? Sin muro, directo era, todo recibimos, absorbimos, era de la iglesia, de los pastores, del siervo. Por eso yo también, cuando yo recordándome, ¿cierto? Como pastor, como camina, hasta su paso también, igualito intentaba ella acá. Luego, pastor, ¿qué pone su ropa? Igualito era, igualito. Todo ya quería absorber. ¿Y por qué quería absorber, recibir? ¿Por qué? Ya, hoy hemos leído Filipenses capítulo 2, 1, vamos a ver. Ya juntos podemos leer. Ya Filipenses capítulo 2, 1, versículo 1. Ya encontraron, aquí está adelante, sí, aquí está proyectando el staff. Ya, ¿pueden leer juntos? Ya, 1, 2, 3. Tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ya aquí versículo 1, ¿cómo empieza? Ya, si hay, ese supongamos, ¿no? Suponer era suponer, ¿verdad? ¿No? Si hay, ¿qué hay? Alguna consolación en Cristo era. ¿Qué quiere decir? Si hay era, ¿usted recibió en Jesucristo, de Cristo, alguna consolación? Luego, si algún consuelo de amor también recibió, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ya, ¿qué está preguntando, hermanos? Si recibieron ustedes, ¿sí? Amor de Cristo, ¿sí? Comunión del Espíritu de Cristo, ya si alguna consolación, eso ya, si hay, ¿qué quiere decir? Si recibió, ¿de quién? De Cristo. Si recibió, entonces adentro ¿qué hay? ¿Usted recibió amor del Señor? ¿Recibieron? Entonces adentro ¿qué hay? ¿Qué amor? De Cristo era, ahí. ¿Cómo hablamos? Un plato era. Solo líquido nomás se ve. Pero adentro, antes de cocinar, ¿qué hirvió? Un verdura, depende de qué verdura era. ¿Qué verdura puso? Perejil. Perejil puso, hirvió, sacó. ¿Qué huele adentro? ¿Qué sabor tiene? Perejil era, perejil. Aquí Filipenses capítulo 2, versículo 1 también está hablando, preguntando, sí tiene usted, ¿qué tiene? Alguna consolación en Cristo era. Cuando estaba, ¿sí? Triste, tenía rabia o no había esperanza. Pero mientras escuchando la palabra, escuchando, si a través del Señor Cristo llegó, ¿qué recibió? Alguna consolación,
algún amor, comunicación del Espíritu. Recibió, está preguntando, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 2. Completan mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa era. La Biblia está escrito, ¿verdad? ¿No? Si recibió del Señor Cristo, o sea, alguna consolación, comunicación del Espíritu, amor del Señor, gozo del Señor, recibió. Entonces en nuestro corazón tiene, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Misma cosa tiene, la misma cosa del Señor. No hay diferencia. Señor nos consoló, ¿cierto? La consolación del Señor recibimos, era. Amor del Señor recibimos. Entonces en nuestro corazón tenemos misma cosa del Señor. Eso está explicando en la Biblia, ¿cierto, hermanos? Igualito era, en la sopa era. Ahí puso perejil, aunque ya no se ve esa verdura ahora. Pero cuando tomando, ¡ay, caliente! Pero ahí adentro, ¿qué está concentrado? Perejil. Ese perejil era perejil. Sabor de perejil, ¿no? Sí, dulces, como sea. Ahí está perejil era. Nosotros, aunque no somos sopa, ¿cierto? Consideramos somos sopa, era sopa. Aquí puso, era, ¿qué puso? Amor del Señor era. Aquí puso. ¿Sí, verdad? Consolación del Señor entró, ya puso, era, concentrado. Somos lo mismo, era, mismo del Señor. Amén, hermano. Amén. No sé si, y cómo voy a explicar, ¿no?, esa parte, pero usted también puede entender. Hermana Giovanna, ¿puede entender? Solo cabello nomás, sí, ¿no? Sí, puede, ¿no? Aunque es un poco difícil, ¿verdad?, no explicar esa parte, pero ustedes pueden escuchar bien atentamente. Entonces, cuando sí hay alguna consolación del Señor, alguna comunicación de Espíritu de Señor Cristo, recibió, tiene, entonces hace. ¿Cómo hace? Misma cosa era. Aquí por eso versículo 2, ¿qué dice? Completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ya puede entender, ¿no? Teniendo mismo amor era, porque recibimos del Señor. En el corazón del Señor tiene, luego nosotros recibimos ese amor del Señor. Unánimes, sintiendo una misma, sintiende, dice, se siente. ¿Cómo se siente? Misma cosa era. Señor Cristo se siente triste, nosotros también se siente triste era. Señor Cristo se siente muy feliz, nosotros también se siente muy feliz era. Sintiendo, dice aquí, sintiendo, versículo 2, ¿no? Sintiendo una misma cosa era. Versículo 3, vamos a leer juntos. ¿Ya tiene, hermano, versículo 3? 1, 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si hay alguna consolación de Jesucristo, si amor del Señor Cristo ya recibió, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dice versículo 3, hemos leído, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo era. Entonces, ¿cómo va a vivir era? Considera, yo soy más menores que otros. Viviendo con ese corazón del Señor, yo no sé, ¿verdad? ¿No? Yo soy más menor que usted.
Una persona considera con ese corazón del Señor vive, ¿va a pelear? No va a pelear. ¿Va a pelear? No va a pelear. ¿Usted no pelea? ¿Su matrimonio pelea? No pelea. ¿Por qué pelea? ¿Por qué pelea? Que tú eres malo, yo soy bueno. Tú muy malo, feo es, yo soy bueno, yo no equivoqué nada. ¿Sí? Tú estás exagerando ahora, yo no normal. Tú estás pisoteando, menospreciando a mí, yo nunca menosprecié, luego ya pelea. ¿Puede entender, hermanos? Pero ¿de dónde sale ese corazón? Si perejiles, puso era perejiles, ¿qué olor va a salir? Perejil era perejil. El Señor nos ha dado, era, recibimos del Señor, era, misma cosa hace. Pero ¿qué sale? ¿Qué sale? Era? Ha puesto perejil, hirvió, 1 hora hirvió. Luego sacó, luego entregó su marido. Marido saboreé, marido, ya, qué rico era. ¿Sí? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? Aquí hay sabor de canela, es canela. ¿Puede ser, hermanos? Pero dice que es canela, canela. ¿Puede ser? No era. No. Si hay alguna consolación del Señor recibió, va a ser misma cosa, hermanos. Si recibió del Señor, aquí adentro, va a llevar misma cosa en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Puede entender? Si aquí, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué dice, hermano? No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué quiere decir? Sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué quiere decir esta palabra? Primero, ¿sí? Mirando mis cosas, ¿verdad? ¿No? Mis trabajos. ¿Así está escrito? Ah, no. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué quiere decir? No mirando como mío, ¿cierto? Eso está hablando. Un poco difícil, ¿no? Esa parte, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio. Por eso mirando, sí, como mi propio, ¿cierto? Así está escrito, ¿cierto? No mirar era no mirando como mío. Así está. Se está confundiendo mucho. ¿Está bien? Aunque misma palabra leyendo diferente, ¿verdad? ¿No? Ya aquí ya vamos a ver juntos. Sí. Por eso mirando, por eso todas las cosas mirando, ¿cómo considera? No es como mío, ¿no? Así. 한국말로 틀리는가? Por eso coreano dice, primero mirar, como observar, ¿cierto? Primero. Entonces, primero no, ¿sí? Primero no. Sí, mirando, como observando
mis cosas, ¿verdad? ¿No? Observando mis cosas. Luego, otra persona. Ese, ¿no? ¿Está bien? Y entonces mirando, observando mis cosas y luego observando recién, mirando otra persona, ¿no? Junto. Se me confundo mucho, ¿no? Ustedes también. Sí, disculpe. Sí, esa parte. Sí. Ok, eso yo voy a estudiar más, ¿eh? Luego, terminando culto. Luego ya. Sí. Pero más importante no es ese versículo. Más importante, versículo 5 era 5. Eso quería explicar, hablar esta noche. Ese versículo 5 más importante está. Sí. Ya, entonces versículo 5, vamos a ver. ¿Ya tiene? Ya juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Sí, eso quería hablar esta noche, ¿no? ¿Qué quería hablar? En vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús era. Haya, dice, haya, ¿qué quiere decir? Que tengamos, ¿no? Que tengamos mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús era. Haya, ¿sí? Tengamos, ¿verdad? ¿No? Tengamos, hablando coreano más mejor parece, aquí más sencillo. Tener, concebir, dice, concebir corazón de Jesús. En nuestro corazón era corazón. ¿Qué quiere decir? Entonces, ya va a tener, hermanos, según esta palabra leyendo, ¿qué dice? Allá, ¿qué quiere decir? Va a tener o ya tiene. Allá, pues, sigue confundiendo esta noche, ¿no? Allá, pues, allá, pues, en vosotros, este sentir que hubo también Cristo Jesús. Ya, entonces, va a concebir, va a tener o ya tiene. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos. Sí, eso quería hablar. Según versículo 5 que dice, haya, dice, haya. ¿Qué quiere decir? Tenga, ¿verdad? ¿No? Tenga era. Pero ya, según ese capítulo 2 de ese versículo 1 leyendo, primer versículo, ¿cómo está escrito? Sí, dice, sí hay. ¿Qué hay? Consolación de Cristo era. Una pregunta. ¿Usted recibió consolación del Señor Cristo? ¿Usted recibió amor del Señor Cristo? Entonces, versículo 5, ¿qué quiere decir? Ya tenemos, ya tenemos, teniendo ese corazón del Señor en nuestra vida, misma cosa era, misma cosa que del Señor hacemos acá, vivimos, manifestamos. Amén, hermanos, porque nos ha dado ya, nos ha dado era, ¿sí? Consolaciones, amores, su sabiduría, también su amor ya tenemos. Recibiendo esto en nuestro corazón, en esa sopa cuando ya puso perejil, ¿qué huele, hermano? Perejil era, perejil. Aunque no se ve esa verdura, no se ve, solamente se ve ustedes. Es Cristo, no se ve, no se ve, era, es Cristo. Solamente se ve. ¿Quién se ve? Hermano Jorge nomás se ve, Jorge. Solo hermano Jorge nomás. Pero con él conversa, con él comparte, con él camina. Qué raro era, qué raro. Huele, era, huele. Olor de Cristo era, huele. Qué raro, Él es Jorge, era Jorge. Pero cada vez encuentra con él, cada vez comparta él, huele demasiado, huele. Concentrado demasiado profundamente. Huele, ¿qué huele?
Jesucristo era Jesucristo. A través de Jorge, hermano Jorge, manifiesta olor. ¿Qué olor? Jesucristo es aromático. También sale corazón de Jesucristo. Sale la sabiduría de Jesucristo. Pero algunos hermanos juntos conversando, ¿qué sale? Oh, tú hiciste bien. Oh, entonces me menosprecia. ¿Qué está hablando eso? Oh, ese hermano está mal. Ese hermano hiciste así. Con ese hermano caminando. Qué raro era. Caminando. Sale. ¿Qué sale? Lo que tiene adentro sale. Algunos, rabia. Algunos, queja, murmuraciones. Siendo hermano, hasta iglesia, contra iglesia habla. Algunos hasta contra siervo habla. Adentro. Pero salvo. Si hay alguna consolación del Señor, si hay amor del Señor, usted recibió. Entonces va a hacer mismas cosas. Amén, hermanos. Por eso la Biblia aparentemente dice, haya pues. Pero hablando claramente, ya tenemos. Amén, hermanos. Ya recibimos, ya tenemos. Entonces en nuestra vida Jesucristo va a manifestar a través de quién. Cada uno de nosotros. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, nos estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Como Jesucristo es Dios mismo, era Dios mismo. Amén, hermanos. Siendo Dios mismo, Él no consideraba, ¿cierto? No como Dios. Aunque Él es Dios mismo, pero Él consideraba, no es Dios, no como Dios. Humillándose, más agachándose. 7. ¿Tiene, hermanos? Juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó era. Siendo Dios, también despojó a sí mismo. Hermanos, no es difícil era despojarse de mí mismo si hay alguna consolación de Señor Jesucristo. Usted esta noche recibió la salvación. Esta noche recibió ese amor de Señor Jesucristo. No es difícil negarse de mí mismo. No es difícil, hermano. Siendo Dios mismos, también bajando este mundo, despojó era a sí mismo, siendo Dios también. Entonces, ¿por qué nosotros recibimos ese amor del Señor Jesucristo? Qué difícil era despojar de nosotros. Amén, hermanos. Despojando a sí mismo, luego tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Jesús es Dios, era Dios. Pero Él consideraba, ¿qué consideraba? Siervo. Siervo, ¿qué quiere decir, hermanos? Siervo. No se puede decidir. Tiene dueño, era dueño, siervo. Siendo Dios mismo también consideraba, tomando forma de siervo. Yo no sé. Yo necesito era recibir guía. Necesito. Siendo Dios también, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Luego consulta era al Padre. Consulta, recibe la guía de Padre. Luego, hecho semejante a los hombres. Dios, Jesús, ¿verdad? No consideraron. Sí, despojando, sí, a sí mismo, aunque siendo Dios, tomando forma de siervo.
también hecho semejante a los hombres, era hombre. Humilló bastante, era bastante, ¿sí? Humilló muy bajo, era bastante. Que siendo Dios, ¿cómo puede tratar al hombre? ¿Verdad, no? Si leyendo la Biblia, una mujer, ¿sí? Vino era que Jesucristo ayude a su hija endemoniada. Pero Jesús trató, ¿cómo trató? ¿Cómo trató? Yo no vine para dar pan de hijo, ¿verdad? No, pero dice, pero consideraba a esa señora como un perro, era un perro. Aquí, ¿verdad? Imagínese, era esa señora, pero Jesús cómo trataba animal, era animal. Yo no vine para entregar el pan de hijo, ¿verdad? No, sí, pero dice, pero. Sí, entonces bastante humilló, vergüenza, ¿verdad, hermanos? Esta noche, sí, Pastor Andrés, sí hablaría, humillaría a ustedes. ¡Hey, una perra! Entonces, ¿qué sentiría? Yo hablo a los seminaristas. Usted piense bien, seminarista, piense bien. ¿Y la iglesia qué hace? Solo comer, dormir, perdón, ¿no? Cagar, nada más así. Usted no hace nada, solo comer. Después de comer, ¿qué hace? Dormir, cagar. ¿Cómo trataba, no? Consideraba un perro, un animal. Así, cuando Jesús trataba a usted, ¿qué sentiría, hermanos? ¿Qué sentiría? Vete, perra. Así que deciría. Sí, Señor, mon, soy perra, mon, y luego se va. O algún pastor, ¿usted vio ese perro? ¿Oh? ¿Usted vio ese perro? ¿Oh? Que entonces ¿sí? Se enojó, ¿cierto? Usted vio ese tipo de perro, entonces va a ver, ¿sí? Ese perro, ¿quién era perro verdadero? Luego mordió, dice, mordió. ¿No? Ese perro verdadero, luego muerde, era eso. Soy perro, era perro, luego muerde. Pero ya Jesús se humilló, hecho semejante, hombre era hombre, bastante vergüenza. Hermano, tal vez en la iglesia humilla era. Las situaciones humilla era. Tiene bastantes situaciones, humilla. Ante situaciones alguien, ¿por qué Dios hace así? Me permite. Hay ese culpa de ese hombre luego. Ya, difícil era humillarse. Difícil, ¿verdad? Pero nuestro Jesús también, cuando vino a este mundo, el mismo hecho era como hombres humilló. Ya, otro versículo. Versículo 8 tiene. 8 todos juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Y estando en la condición de hombre. Sí, Jesús se humilló bastante, se humilló a sí mismo. ¿Hasta dónde se humilló? Hasta la muerte, hasta muerte. Hasta ahí se humilló, recibió hasta la muerte. Jesucristo también difícil era decidir, ¿no? Hasta ante la cruz, crucificando su vida, es difícil. Pero no voluntad de mí, sino la voluntad de Dios, hasta la muerte aceptó a Jesucristo. Entonces esa vida llevando es Cristo, hermano, ¿verdad? ¿No? Nos ha dado. Luego versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí Dios exaltó, ¿no? Exaltó era un nombre sumo, más alto lugar y puso era, hermanos.
Hermano, en la iglesia también muchos hermanos. Quiere ser mejor hermanos. Quiere ser, ¿sí?, más espirituales, más servientes en la iglesia. Ese deseo, Dios era servir, ¿cierto? Ofrendar. Luego también predicar el evangelio. Pero si recibió el corazón de Jesucristo en nosotros, entonces va a hacer, ¿qué va a hacer? Misma cosa del Señor era. A través de hermanos va a manifestar. ¿Qué va a manifestar? La obra de Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Puede entender esa parte, hermanos? Si ahí está escrito, ¿no? A través de Filipenses capítulo 2. Me recuerdo mucho cuando nuestra misión era pequeña. Entonces los hermanos, nosotros después de recibir la salvación, estaba muy feliz, contento. ¿Cómo Jesucristo puede morir? Ese malo era. Consideramos malos pecadores. Aunque no hicimos nada, ¿cómo Jesús puede morir por mí, por nosotros? Mucho agradecimiento tenía. Aunque venía cada día a la iglesia. Luego cada vez escuchando de la iglesia, de siervo, todo, sin filtro, todo absorbimos. Luego andamos juntos, servimos. Por ese corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Iglesia rápido crecieron. Mucha gente también recibieron la salvación. Iglesia creció bastante ahora. Aquí en La Paz también bastante miembros, ¿verdad? ¿No? Hermanos, y tenemos bastantes. Pero ahora pasando iglesia, ¿verdad? Pasando el tiempo, muchos hermanos, iglesia creciendo. Aunque nosotros desfigamos, ¿no? Recibimos la salvación. Salvo. Podemos entrar. ¿A dónde podemos entrar? Al cielo hablamos. Pero nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? En vez de tener ese, ¿qué dice? Corazón del Señor es Cristo. Otro era otro. ¿Qué otro? Solo nuestro deseo era, nuestros pensamientos. Vamos a buscar, ¿sí? Primera de Corintios, usted tiene la Biblia, Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 voy a leer. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno les sería, la primera, ¿no? Primera de Corintios capítulo 7, 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ya, versículo 4, ¿sí? Ya, eso junto vamos a leer. Ya, ¿está listo? Ya, 1, 2 y 3. La mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo. Aquí sobre de la boda, ¿no? Explica sobre la boda, ¿no? Pues aquí dice, sí estar solo está bien, pero cuando tiene mucho deseo de sexo, ¿verdad? ¿No? En ese caso mejor prefiere casarse, porque no se casa, pero tiene mucho deseo, comete pecados, adulterio y fornicaciones. En ese caso no se puede casarse, ¿verdad? ¿No? Cuando decidió casarse, una señorita, luego también un muchacho. Cuando casándose, versículo 4 que dice, la mujer no tiene la potestad sobre su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir potestad? ¿Qué? No tiene decisiones, ¿sí? No tiene decisiones. Yo quiero dormir, yo quiero comer, ya no tiene decisiones. Entonces, esa potestad, ¿quién tiene? Del cuerpo de la mujer, ¿quién tiene? Marido era marido.
Entonces, marido tiene la potestad del cuerpo de esposa. Entonces, ese injusto, ¿verdad? Injusto era. ¿Sí? Entonces, traiga vaso, un vaso de agua. Sí, Señor. Limpia cuarto sucio. Sí, Señor. ¿Sí? Porque ya su potestad tiene, marido tiene. Ya baila aquí en el cuarto, estoy aburrido. Entonces, esposa. Televisor, quiero ver novela ya, y gira otro canal ya, esposa ya. Mi juguete era, mi juguete. Mi juguete. ¿Puede entender, hermanos? Hasta ahí nomás escuchando, tal vez las hermanas se enojan, ¿no? Dios injusto. Pero debe leer hasta último, ¿cierto? Hasta el fin. Ya versículo 4, ya como parte atrás. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer era la mujer. ¿Qué quiere decir, hermanos, eso? La potestad del cuerpo de la mujer, ¿no? El marido tiene. Igual, la potestad del cuerpo de marido, ¿quién tiene? Mujer tiene. ¿Qué quiere decir, hermano, eso? ¿Qué quiere decir? Como Filipenses era capítulo 2 era. Tener. ¿Sí? No mi deseo. Tener era mis decisiones. ¿Sí? En mi corazón guarda. Tenga era. ¿Sí? ¿Quién? Corazón de marido. El marido también. En el corazón de marido. Tener. Corazón de su esposa era su esposa. ¿Sí? Así viviendo, ¿cómo será? Así viviendo, ¿cómo será? Sí, feliz será, feliz. ¿Por qué pelea entre matrimonio? ¿Por qué pelea, discute, se separa, hermanos? ¿Por qué? No pone en el corazón de esposa, no pone corazón de marido. Solo mi propio corazón. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no quiere entenderme? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no quiere entenderme a mi corazón? Luego, solo su propio corazón. Marido igualito era. Marido igualito. Por eso, ¿cómo que pasa? Si pelea, luego se separa. Vida infierno, vida infierno. Viviendo con este marido, será, ¿sí? Infeliz. Por eso quiere ya terminar. Sufre. Esa noche, hermanos, igual era. Después de recibir la salvación, muchos hermanos, solo mi propio deseo, mi propia manera, mi propio pensamiento lleno era. Cuando toca, camina con ese hermano, huele, saborea. ¿Qué huele? ¿Qué huele? No hay nada del Señor. Nada del Señor. Aún recibimos. Nada tiene. Solo mi deseo. Solo mi manera. Solo mi carácter. No hay otros. Aquí entre matrimonio también, hermanos. Si viviendo, ¿cómo vive? Entrega era potestad de mi cuerpo. ¿Entrega a quién? ¿Sí? A marido. El marido también entrega potestad de su propio cuerpo. ¿Entrega a quién? Esposa entrega. Así corazón de esposa vive. Corazón de marido. Entonces, mi marido, por mucho estrés, por mucho trabajo, ese tiempo se ve muy cansado. ¿Qué voy a hacer? Algo era. Porque siente, ¿verdad? No, porque se siente cansado, estresado era. Entonces recibiendo ese corazón de marido, preparando, ¿verdad? Aunque no es grande, ¿verdad? ¿No? Si hace que descanse rápido, bañándose, dando, sirviendo comida, descansar. Luego,
sí puede hablar, conversar con ese corazón, ¿verdad? ¿No, hermanos? Esposa también igual era igual. Si marido mirando, esposa, dice que me duele, pero no se ve dónde le duele, ¿verdad? ¿No? Pero le duele. Cuando me duele no quiero hacer nada, era. Entonces será mi esposa también, creo que no va a hacer nada, no quiere hacer nada. Voy a ayudar, voy a pensar, voy a considerar. Luego, ese corazón de su esposa, ¿no? Aquí guardando, va a hacer, ¿qué va a hacer? Pensando, considerando, esa vida va a llevar. ¿Se puede entender, hermanos? Ahí viviendo ese matrimonio, será muy feliz. Como en la reunión de casado poco conversamos. Cuando un tiempo, y llegando a la iglesia de Gangnam, donde está Pastor Ospa, entonces ahí puerta, ahí está, en un letrero. ¿Qué letrero? La cabeza del hogar no aprende la vida de creencia, jamás podrá tener la felicidad. ¿La puede recordar? ¿No puede? Otra vez, ya. Anote mejor. ¿Sí? No confíe su cerebro. Ya, entrada, ¿cómo está escrito? Cabeza del hogar no aprende la vida de creencia, jamás podrá tener la felicidad. ¿Entendieron? Entonces, todos los hermanos leen. La cabeza del hogar no aprende la vida de creencia, jamás podrá tener la felicidad. Abre, entra. Otra puerta, otro letrero. ¿Qué está escrito? La cabeza del hogar no aprende la vida de creencia, jamás podrá tener la felicidad. Abre, otra puerta, otra vez. ¿Qué está escrito? La cabeza del hogar no aprende la vida de creencia, jamás podrá tener la felicidad en el hogar. Equivoqué, en el hogar, ¿sí? En el hogar. Las puertas, toda parte. La vida de creencia era vivir, ¿sí? No mi propio corazón. Viviendo por mi propio corazón. Difícil era, difícil. Destruye todo destruye. Todo es desastre, peligroso, hermanos. Destruye todo. Pero, ¿qué dice? Sacando era. Mi propio corazón saca. En plato, ¿qué pone? Perejil pone. Ahí concentra. Igual era. Pone, sacando nuestro corazón. ¿Qué pone? Corazón de Cristo era. Cristo pone. Viviendo, sí, cada vez los hermanos caminando, conversando, caminando, visitando, ¿qué olor saldrá a través de hermanos? Cristo saldrá, Cristo sale. Será muy hermoso, era. Todo feliz. En el hogar también, feliz era. Negocio también, feliz era. En la calle también, feliz era. Si se va a la cárcel también, feliz era. Discoteca se va también, feliz era. ¿Sí? Donde vaya, ¿qué huele? Todo. Pero usted cuando pone su propio corazón, vaya, en el hogar también, triste era. En el negocio también, triste era. En la cárcel también, más peor. Si se va a discoteca, Dios mío es ese lugar. Dios mío, ese lugar. Con ese corazón, vaya, donde sea, cualquier lugar es, Dios es Cristo, va a manifestar a través de los hermanos. Esa noche hasta aquí, esta semana, nosotros realizamos culto de oración en la iglesia desde el lunes, luego hasta jueves. Entonces hasta ayer los hermanos llegaron, oramos juntos con mismo corazón. Entonces encontramos en el martes
con el dueño de Achachicala, ¿no? Ahí encontramos. Entonces nosotros explicamos, ¿no? Nosotros ese monto, 30% de monto totalidad, eso podemos hacer. Pero después de pagar esto, dentro de un año el resto, 70%, ¿no? Es difícil nosotros. Conversando los hermanos, tiene mucho peso, no podemos. Por eso nosotros pedimos un año más, ¿no? 2 años. Pero el dueño no quería, sí o sí, un año, ¿sí? Un año. Entonces ahí ese señor también necesita dinero, ¿no? Porque quiere comprar un terreno grande en Cochabamba, ahí quiere hacer. Que su madre también está enferma, no puede vivir acá, porque aquí muy alto, ¿no? Por eso tiene enfermedad de presión, por eso necesita, ¿sí?, vivir allá en Cochabamba. Entonces por estas situaciones ese señor quiere comprar allá, luego empezar. Entonces ya necesita, dice. Por eso no se puede 2 años. Luego decía, si no se puede también ese señor, también pensó, porque ese terreno grande, el precio muy alto, no es fácil vender, así, ¿no? Consideraba. Por eso quiere separar 2 partes, ¿no? Primera parte adelante, otra parte atrás. Entonces, ahí usted puede comprar primero la mitad, ¿usted? Pero otra la mitad, él quiere quedarse allá, quiere trabajar. Pero ahí también puede ser una opción. Ese señor quiere vender de esa manera también, dividiendo, ¿no? 2 partes. Sí, entonces ahí nos ofreció. Pero nosotros deseamos, ¿no? Y completo, ¿no? Todo terreno, eso muy, muy bueno para nosotros. Queremos hacer, explicamos, ¿no? Desde guardería, escuela, universidad. También diferentes áreas de la iglesia, como Ayhuayep, también a través de canal y radio, ahí queremos enseñar a nuestros hijos. Luego también queremos predicar el evangelio, explicamos. Entonces el Señor también, si desea que compremos nosotros también deseamos comprar. Pero solo el tiempo era el tiempo. Entonces ahí y hablando y buscamos, ¿no? Y podemos prestar, prestando, tal vez, y puede abrir Dios, ¿no? Él también deseaba mucho, ¿no? Quiere ayudar a averiguar. Entonces, antes de llamar a ese señor, muy cerrado, no quería vender a nosotros. Pero nuevamente llamando, oh Dios, cambió era su corazón. Entonces ahora quiere conversar, también quiere ayudar, buscando una manera. Entonces así nosotros estamos, ¿no? Conversamos, pues en esta semana nosotros estamos orando. Si 30% casi nosotros juntamos. Entonces el Señor decía, 30, eso ya muy bueno era. Poco falta era, como 60. Eso nomás poco juntando puede comprar. Entonces nosotros mientras negociando también, esperando, ¿no? Cómo Dios va a guiar los hermanos. Nosotros con mismo corazón queremos orar. Sí, esa parte pido, ¿no? Oración. Luego también ahora está realizando evento en Chile, ¿no? Campamento inglés danza, luego CLF en Chile, luego el mes de abril y Atlanta, CLF Atlanta, luego CLF Los Ángeles. Los hermanos, ¿no? Eso también, sí, por la fe, con mismo corazón y pueden intentar, sí, participar juntos. Luego, no solamente hermanos, invitando, ¿no? Los pastores, ahí junto puede participar, ahí escuchando la palabra del siervo, van a recibir la salvación. Luego regresa a Bolivia, podemos trabajar juntos, ¿no? Van a abrir más puertas, ¿no? Aquí en Bolivia. Luego, cada uno tenemos situaciones. Luego, también diferente iglesia sede también, ¿no? Bastantes situaciones. Por eso oramos juntos, ¿sí? Ayer, anoche también. Pues ahora, esta noche también, queremos orar juntos. Aquí púlpito no puede aquí bajar. Por
Por eso primero voy a orar, luego los hermanos, ¿no? Voluntariamente, ahí puede bajarse aquí, adelante. Luego los hermanos voluntariamente adelantando pueden orar juntos. Así juntos orando, Dios escucha, luego sí o sí ayuda, ¿no? Nosotros hemos experimentado, ¿sí? Entonces primeramente voy a orar, luego los hermanos, ¿no? Voluntariamente adelantando aquí pueden orar. ¿Sí? ¿Está bien todos? ¿Entendieron? Sí, voy a orar primero. Dios Padre, esa noche escuchamos la palabra, ¿verdad? En una sopa hay una verdura poniendo, hirviendo, ahí y concentra su sabor, también su costumbre, todo ahí adentro se queda. Aunque sacando esa verdura, se queda en ese líquido. Por eso cualquier persona tomando ese líquido, y se nota, ya esa sopa es de tal verdura. Porque no puede olvidar ese sabor, ese todo concentrado. Dios Padre, esa noche, ¿verdad? Nosotros también recibimos ese amor tan grande del Señor Jesucristo. Recibimos la consolación grande del Señor. Recibimos esa comunicación del Espíritu a través del Señor Jesucristo, también por la iglesia, por el siervos. Dios Padre, ya tenemos en nuestro corazón. Nosotros viviendo en este mundo a través de cada uno de nosotros, va a manifestar el sabor de Dios, el amor del Señor Jesucristo, su corazón, su sabiduría, su costumbre, su forma de hablar, su forma de vivir. Dios Padre, todos los hermanos de Bolivia, también de La Paz, no viviendo más con nuestro propio corazón. Lo que recibimos, ese amor del Señor, el corazón del Señor, viviendo, transmitiendo a través de nosotros, a través de los hermanos de Bolivia, de La Paz. Muchas personas recibirán la consolación del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo. Entonces nuestra ciudad, nuestro país, convertirán todos los hermanos salvos cristianos. Luego será una ciudad más hermosa, será un país más hermoso. No solamente nuestro país Bolivia, nuestro hogar, nuestro colegio, nuestro lugar de negocio, todos los lugares, ahí a través de los hermanos recibirán el amor del Señor, la consolación del Señor. Dios Padre, este tiempo nosotros oramos, pedimos y comprar un lugar más amplio. En ese lugar Dios ha bendecido. Ahora no bastece cada culto domingos, que no se puede entrar varios hermanos. Pensando, mirando esa situación, no quiere participar. Varios hermanos ahí nomás se quedan en sus casas, incómodos, difíciles. Tampoco podemos invitar nuestra familia, también nuestros amigos conocidos. En ese ambiente, es verdad, muy difícil invitar. Por eso Dios mostró un lugar muy amplio, adecuado era. Aunque el precio es muy elevado, pero nosotros tenemos Dios. Por eso confiando en Dios estamos buscando, orando a Dios. Gracias a Dios, como ese Señor, el dueño del terreno, ha cambiado. Antes era muy cerrado, no quería, pero esta vez encontrando, Dios cambió su corazón. Toda la manera quiere ayudar, buscar en cómo va a prestar, cómo puede hacer. Él sigue te explicando cómo podía comprar, él también estaba difícil. Dios Padre, esta noche
todos los hermanos oramos, usted va a escuchar. Luego sí o sí va a ayudar. Nosotros creemos. También las ciudades, iglesias, también los hermanos de la iglesia, cada uno tenemos situaciones, también necesidades. Esta noche Dios, escuchando de nuestra oración, y va a ayudar. Estamos muy agradecidos por esta noche, ese culto de oración. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si entre los hermanos voluntariamente, si adelantando, puede orar. Oremos. Señor, gracias Dios Padre. Una vez más, Señor, usted nos está reuniendo aquí, Señor, por la tercera noche, Dios Padre. Solamente por su misericordia, Señor, hemos llegado también acá. Usted solamente nos trae, Señor. Nosotros generalmente, Señor, por naturaleza, queremos estar lejos de la iglesia, en nuestras actividades, con nuestros pensamientos, Señor, pero ahora escuchando también su palabra, Señor, usted nos ha dado en aquel momento, Señor, cuando recibimos la salvación. Quizás, Señor, estuvimos nosotros con muchas aflicciones en ese momento. Estaba pasando mal rato, Señor, hablando de mí, teniendo, Señor, una situación bien difícil, Señor. Pero usted me ha dado la consolación, Señor. Usted me ha dado ese amor, Dios Padre. Usted también, ese mismo amor, Señor. Usted ahora permítanos recordar, Señor, y avanzar con ese amor junto a ti, Señor, para unir y para poder adquirir, Señor, ese inmueble que está, Señor, en la mira que usted ha puesto, Señor, ya. Realmente, Señor, usted ya nos ha entregado. Solamente nosotros queremos recordar ese amor, ese paz que nos ha dado en aquel tiempo, Señor. Avanzar con ese mismo corazón, Señor. En ese momento nosotros estábamos tan contentos, Señor, con mucha alegría, queriendo anunciar su evangelio a todos, Señor, a nuestra familia. Y así mismo, Señor, ahora ese mismo gozo, Señor, vuelva a nuestro corazón y así podamos avanzar, Señor, unidos, Dios Padre. Como en el libro de San Lucas dice, Señor, 18:27 dice, Señor, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios Padre, todo es posible para ti. Nosotros con nuestros ojos carnales vemos, Señor, que es imposible, pero para usted todo lo es, Señor, posible. Dios Padre, yo les ruego, Señor, que usted nos dé, Señor, la fortaleza para seguir avanzando, Señor, con un paso firme, Dios Padre. Le agradezco también, Señor, por el libro de Jeremías, Señor. 33:3 dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas, dice, Señor. Realmente usted nos está mostrando, Señor, y queremos, Señor, que su nombre sea glorificado, Dios Padre, al adquirir este tiempo, Señor, ese inmueble. Realmente tan necesario es, Señor. Nosotros nos sentimos cómodamente, aunque estrechados, Señor, aquí estamos metidos, sin pensar en los demás almas, Señor, en nuestros familiares, en nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Realmente es para ellos, Señor, este lugar, Señor. Nosotros no queremos la mitad. Usted nos ha entregado todo completo ese terreno, Señor, y todo lo vamos a adquirir, Señor. Con un solo corazón vamos a avanzar, Dios Padre. Gracias, Dios Padre, por darnos esta fuerza, Señor, en nuestros corazones, Señor. Une, Señor, a los diáconos, a los líderes, Señor, a los evangelistas, Dios Padre, aquí a los hermanos jóvenes, Señor. Realmente necesitamos esta unión, Señor, para avanzar con un paso firme, Señor. Dios Padre, así yo le agradezco en esta noche, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos reunirnos en la iglesia escuchando tu palabra, y realmente, así como dice tu palabra, que puede dar como edificación y ¿qué puede ser mejor? El olor de Cristo y no el mío, Señor. Muchas gracias porque constantemente usted nos saca la luz, nos saca hacia el corazón de usted, Señor. Así, Señor, nosotros queremos también pedirte y rogarte, Señor, por el lugar de la iglesia, ese lugar en Achachicala, donde usted ya había preparado una iglesia tan grande para nosotros, Señor, porque realmente este evangelio es demasiado grande. También este evangelio es donde, como los niños, adolescentes, jóvenes, los mayores, todos tienen su propia actividad, y habiendo tantas áreas para poder trabajar dentro de la iglesia, como el régimen penitenciario, los asilos, los niños, orfanatos, todo. Realmente es tan grande este evangelio. Nosotros podemos llegar a tantos lugares, Señor. Por eso necesitamos un lugar tan amplio también, Señor. Por favor, usted nos permita ese lugar, también juntando nosotros los corazones y comprando, Señor, ese lugar. Permítanos, Señor, también a los guías, todo, poder unir nuestros corazones, Señor. También en cada iglesia está viendo las necesidades, tanto aquellas iglesias que están comprando el lugar. Realmente cada iglesia necesita el lugar, también los autos, todos los instrumentos para poder anunciar este evangelio, Señor. Que por favor usted tenga misericordia, y a cada uno de nosotros así usted pueda ayudarnos, Señor, a avanzar con el evangelio. Muchas gracias te damos. Encomendamos también el viaje de tu siervo, Señor. El día viernes estarán partiendo a Sucre. Estamos preparando también el campamento 2025. Que por favor usted, todas estas cosas, Señor, juntando nosotros los corazones, podamos ver y caminar juntos también con el siervo. Muchas gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios Padre, en esta noche le damos gracias, Padre, por la salvación que nos ha dado, Padre. Entre mucha gente usted nos ha escogido a nosotros, y ahora estamos acá delante de usted, Padre, para aclamarle, para pedirle, Padre. Esta noche queremos pedirle por nuestro terreno, Padre, por el lugar de la iglesia, Padre. Usted nos ha mostrado un lugar amplio y grande, Padre, pero necesitamos también que todos juntos podamos comprar ese lugar, Padre, juntos, unidos, todos los hermanos, Padre. Por favor, usted pueda darnos un solo corazón para este propósito de tener nuestra iglesia, Padre, sin mirar la situación, sin mirar nada. Sabemos que usted es nuestro Padre, que nos da todas las cosas, Padre, pero muchas veces en nuestro corazón que entra la desconfianza, el miedo, Padre. Por eso le pedimos a usted que usted pueda trabajar en nuestros corazones. Escuchando la palabra también podemos tener la fe. Cada pensamiento puede desaparecer de nuestro corazón, Padre. Por favor, este año, Padre, podamos comprar. Para ellos, Padre. Todo esto se hace solamente para anunciar el Evangelio. No hay otro propósito, Padre. Usted vino a morir por nosotros en la cruz. Hay mucha gente que está esperando lo mismo. Está esperando recibir la salvación, Padre. Todas las actividades solamente es para que un alma sea salva.
También el lugar, nuestro terreno es para que podamos llevar a nuestros familiares, a nuestros invitados, a las personas, que también ahí puedan conocerle a usted, Padre. Su amor es tan grande, usted nos escogió entre mucha gente, tal vez mejor que nosotros hay afuera, Padre, que oran, les sirven, pero ellos no tienen la verdadera salvación, Padre. Por favor, permítenos nosotros, aunque no somos nada delante de usted, Padre, úsenos, Padre, para su propósito, para su evangelio, Padre. Le damos gracias por todo. También le pido también, Padre, por nuestros familiares, que bendiga usted nuestras vidas de aquí, de los hermanos que estamos acá delante de usted, Padre. También de los que no vinieron, usted pueda cuidar también de ellos, Padre. Le agradecemos, le entregamos todo en su mano. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, te damos gracias en esta noche. Una vez más, Señor, usted nos ha reunido, Señor, para poder alabarle, glorificarle su santo nombre. Realmente usted es un Dios todopoderoso, un Dios de la eternidad, un Dios que existe el cielo y la tierra. Señor, en esta noche, Señor, queremos realmente pedirte, Señor, la ayuda, Señor, que usted tenga, Señor, la misericordia de todos nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder avanzar en este camino del Evangelio, Dios Padre, por favor, Señor. Hace mucho tiempo, Señor, estamos clamando, Señor, por un lugar grande, un lugar amplio, Señor, que usted ya nos mostró, Señor. Yo creo que la voluntad de usted es, Señor, ya obtener este inmueble, Señor, que nos ha mostrado. Por favor, ayúdenos, Señor, a poder tenerlo, Señor. Danos un corazón unido, Señor, para poder seguir adelante. Danos, Señor, las fuerzas, Señor, para poder tomar Dios Padre, gracias, Señor, por la iglesia. Usted se acuerda de nosotros, Señor, que nada somos nada más que polvo, Señor. Por eso usted cada día, usted nos da su palabra, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por la iglesia que usted nos ha puesto en esta ciudad de La Paz, Señor. A través de la iglesia, Señor, nosotros tenemos la cobertura. A través del siervo, Señor, podremos obtener la cobertura, Dios Padre. Gracias, Señor. Bendiga a todos los hermanos que vinieron en esta noche. También, Señor, bendiga a nuestro siervo, Pastor Andrés. A todos los hermanos que viven en la iglesia, Señor, usted cuídalos, protéjalos, Señor. Dale todas las necesidades, Dios Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos en esta noche. Señor, así en esta noche quiero encomendar todas las cosas, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, último. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta noche estamos delante de ti y de primero siempre agradecerte por todas las cosas que nos permites, por el día que nos regalas y también por este culto especial de oración, Padre. Usted nos permite este culto para clamarte, suplicarte, pedirte, Padre, que primeramente nos puedas unir nuestros corazones, la iglesia completa de La Paz, Padre. Nosotros en este tiempo estamos orando por nuestro salón, por nuestro terreno de Achachcala, Padre. Usted nos ha mostrado ese lugar y nosotros vemos con mucho dolor el costo, el precio, para nosotros un monstruo. Pero nos olvidamos de usted, Padre, muchas veces. Usted es grande, usted es amo y Señor del dinero. Nosotros no sabemos mirar a usted, solamente miramos la situación, el dinero, el costo. Por favor, Padre, permítanos su vista, permítanos un corazón dispuesto y desprendido a la iglesia de La Paz, Padre. Mucho tiempo estamos incómodos y muchos hermanos se han alejado a causa de la incomodidad. Padre, ayúdanos, por favor, y estamos realizando este culto de oración desde el día lunes, clamándote, suplicándote que usted tenga misericordia de nosotros, Padre. Podamos ya de una vez avanzar en esta parte, que mucho tiempo estamos orando con diferentes siervos y hasta el momento estamos estancados, como encadenados, no podemos avanzar, Padre. Usted pueda permitirnos ese gozo, esa alegría,
porque nosotros necesitamos anunciar tu evangelio, Padre. Necesitamos recuperar a los hermanos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Por la incomodidad no podemos recuperar, Padre. Permítanos ese gozo, esa alegría, Padre, en este tiempo. Y también tenemos otras necesidades en la iglesia. Usted mismo puede ayudarnos, usted mismo puede guardar y cuidar a los siervos que nos dirigen, Padre, porque sin los siervos tampoco podemos avanzar. Por eso nosotros estamos muy agradecidos por tus siervos, y guarde también a los seminaristas, a los jóvenes y a toda la iglesia en general, Padre. Así en esta noche queremos agradecerte una vez más, suplicarte, clamarte, pedirte este favor, Padre, que usted nos permita ya el dinero para avanzar en esta parte. Así te lo pedimos, encomendando una vez más en tus manos, y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche hasta aquí, ¿no? Nosotros terminamos. Luego mi matrimonio el viernes viajaré, ¿no? Viajaremos a Sucre. El pastor Inminchul va a llegar el 21 de abril de Los Ángeles, va a llegar a Santa Cruz. Luego de Santa Cruz va a ir a Sucre, ¿no? Para ver el lugar del campamento mundial en Bolivia, ¿no? En el año 2025, ¿no? Entonces hay reuniones, ¿no? Hay autoridades para chequear el lugar. Entonces los hermanos también pueden pedir y oración, ¿no? Luego 18ª convocatoria de los seminaristas. Entonces para que ingresen los hermanos también pueden orar. Sí, entonces entre los hermanos ahora libremente, ¿no? Saludando, compartiendo, pueden regresar. Terminamos. Gracias, hermanos.